Bien, pues buenas tardes. Y después del asueto veraniego, que todos vendremos con las pilas recargadas, pues ya teníamos ganas, yo por lo menos, de estos encuentros, de retornar aquí a escuchar a Adolfo, porque sabe muchas cosas y entonces hay que escuchar al que sabe, porque lo que no sabe no vale la pena dedicarles tiempo. Si son graciosos. Bueno, pues sí, como chistes a lo mejor sí. Bien, pues nada, que ayer un señor, yo lo invitaba a venir aquí y le dije el tema de que dice, no, yo no quiero vivir 120 años. Bueno, son opiniones. Yo, si llego con la salud que tengo hoy, no 120, 130, si me indicas cómo llegar. ¿De eso se trata hoy? Claro, exactamente, eso es. Por eso digo que el tema de hoy era una incógnita, ya lo he desvelado. Entonces, ya es lo que he dicho yo. Bueno, por si hay alguien nuevo, porque... Sí, pues entonces voy a decir quién es este caballero. Ah, no. Por YouTube. Bueno, por si acaso. Adolfo Pérez Agustín es un experto escritor madrileño dedicado desde hace casi 40 años a la divulgación y docencia de la medicina natural, aunque en sus comienzos fue un estudiante de la medicina convencional. Poco aplicado, o sea, horrible. Es que me he tenido que callar porque me daba la risa. Pero es que es verdad. Pero yo es que no me lo creo. Lo que pasa es que, bueno, a ti te gustará más esto y... Bueno. No me he identificado con esa... Pero bueno, abandonó pronto esos estudios para intentar comprender la génesis de las enfermedades y la razón por la cual muchas se convierten en procesos crónicos. Esto le llevó inexorablemente al estudio del comportamiento de las partículas y su relación con la energía vibratoria que rige nuestro organismo, en cuyo campo de acción se mueve el pensamiento. Desde entonces ha comenzado una nueva andadura profesional como director de la colección publicada por Editorial Dilema, dedicada de modo preferente al estudio de las enfermedades y sus relaciones con las emociones y el desequilibrio cuántico. Ha escrito la friolera de más de 300 libros. Yo no sé de dónde saca el tiempo para todo eso. Añado, no es que haya escrito, es que me ha publicado. Bueno. Bien, escribí. Si tú lo puedes escribir, pero si no te lo publicas... Pero mal que alguien me lo ha publicado. Luego se ha quedado con el dinero, pero vale. Hola, buenas tardes. Eres un hombre que ya te has acreditado y lo que lleves te lo publicas, seguro. Y bueno, pues nada, como a quien hay que oír es a Adolfo, pues como tiene micrófono no tengo que cederle el mío porque yo se lo llevo. Pues nada, adelante Adolfo. Bueno, pues nada, si de vez en cuando soltamos una gracia es que es así, porque si no vamos a aburrir, ¿no? Que dice que el sentido del humor es el mejor de todos los sentidos. Digo, está bien. No sé quién lo dijo, pero me gusta. Y quien no tiene sentido del humor, pues mira, que se dedique a otra cosa. Bien, vamos a ver. La idea de esta charla es algo que me persigue a mí toda la vida. ¿Es posible vivir 120 años? La gente me pregunta, ¿por qué has puesto 120 y no 121? Por ejemplo, o 130 o 110. Yo cogí 120 porque hubo una señal en el universo, pero ahora explicaré por qué me llegó esa señal. Yo estaba escribiendo libros de medicina, sobre todo la génesis de las enfermedades, porque empieza una enfermedad y ya no te abandono. Y vi que dos señoritas y un caballero le dieron un premio Nobel de Medicina porque había descubierto el papel de la telomerasa. Yo digo, premio Nobel de Medicina, telomerasa. Iba a decir, ¿qué coño es esto? Pero no digo lo de coño porque si no va a resultar feo. Pero yo digo, ¿y qué es esto la telomerasa? Bueno, un premio Nobel, bueno, pues la telomerasa, cuando me pongo a investigar, resulta que es la clave de la eterna juventud. Porque gracias a la telomerasa, nuestros telómeros, luego si queréis, si tengo tiempo, lo explico un poquito, se mantienen íntegros y nos permiten que las células, cada vez que se duplican, no se duplican envejecidas ni con errores, se duplican exactas. Y entonces, si se duplican siempre igual y están bien,
pues indudablemente los seres humanos no deberíamos envejecer, o por lo menos envejecer muy lentamente. Y en una entrevista que les hicieron, le dijeron, bueno, ¿y esto de qué nos vale? Este descubrimiento. Dice, bueno, tenemos la clave, y fueron ellos, para vivir como mínimo 120 años con plenitud. A mí me gustó la frase. Y digo, pues yo quiero 120 años con plenitud. Me puse a investigar todo lo que ellos habían publicado en el mundo entero, y bueno, pues, quien me conoce sabes que publiqué un libro sobre los telómeros y otro sobre la epigenética, que es un complemento totalmente a los telómeros. Me interesó tanto y yo me apunté a lo de 120 años porque no es una idea mía. Si esos señores más listos que yo, con un premio Nobel, además en el siglo XXI, no estoy hablando de épocas pasadas, estoy hablando del siglo XXI, dicen que el ser humano debería vivir como mínimo 120 años, pero en plenitud, sin decaimiento. Digo, me gusta. Bueno, y se me empezó a ocurrir. Y luego vi, cuando cogen la historia, que en los años 30, eso ya está un poquito más lejos, ¿no? Un señor también le dieron otro premio Nobel. Vaya, digo, porque investigó la clave de la eterna juventud, de la longevidad. Y le dieron un premio Nobel, pero fijaros por qué se lo dieron, porque descubrió una hormona en la glándula suprarrenal, en la parte de la corteza, a la cual él, cuando la descubrió y la aisló, dijo que era la hormona de la eterna juventud. Hizo los estudios, los describió bien y le dieron el premio Nobel de Medicina. Yo creo que esos dos señores y esas señoritas también, uno le dan la hormona de la eterna juventud y le dan el premio Nobel. Otro que habla de los telómeros, que le dan otro premio Nobel. Y los dos hablan de una juventud casi eterna. O sea que eso de que a partir de los 70 años empezamos a estar así, no es cierto. Eso lo dicen los de los 20 años. Pero cuando cumple 70 años y 78, como cumplo yo, digo, ¿dónde está mi decaimiento que todavía no lo he visto? No lo sé, de verdad. Entonces digo, aquí alguien que está mintiendo nos engaña. Bien, cuando empiezas a estudiar todo eso, y luego encontré en la historia, empecé a investigar qué países tiene la gente, no el promedio de vida es una cosa, pero longevidad es otra. Promedio de vida en España, ¿cuántos tenemos? 80, 84, ese es nuestro promedio de vida en España, pero longevidad es otra cosa. Yo me interesaban los longevos, no el promedio de vida. Y empiezas a investigar y ves que hay un país que me llama la atención, Ecuador, un país que se llama Vilcabamba, donde tiene la mayor cantidad de centenarios de toda América Latina. Pues desde México hasta Argentina, por ahí Chile, tiene la mayor cantidad de centenarios. Y no hablo de promedio de vida, hablo de gente centenaria. Digo, ¿y qué han hecho esa gente? Empiezas a investigar, pues he cogido en la India, en Rusia también. Empiezo a investigar qué es lo que han hecho esa gente. Y siempre que investigas, la gente longeva tiene una clave. Son gente que no vive apartada de la sociedad. Es más, la sociedad no les ha apartado. En Europa, yo no miro otro país, en España incluida, a la gente mayor les apartan, les jubilan. Les jubilan y parece que júbilo y jubilación viene de lo mismo. Bueno, es un engaño total, pero les apartan y ya les excluyen. Ahora, ahí con el inserso, como un suerte ahí con el inserso, y ahí todos ellos al parque con una señorita del brazo, una señorita latina, para que no te caigas. Eso no es justo. Entonces, Europa no es un sitio que trate adecuadamente a la gente mayor, porque luego crearon las residencias. Hay otros países donde no se concibe que a un abuelo, a una abuela, le metan en un sitio para el resto de su vida. La residencia es un sitio para el resto de la vida. Entran vivos y saldrán muertos. Y el que ingresa lo sabe, ¿vale? Bien, ves que esos países que tienen unos centenarios, toda la gente que es muy centenaria, 100, 105 años, colaboran en la sociedad. La sociedad no les cuida. No, ellos colaboran.
investigué en Vilcabamba, porque tengo un hermano que vive en Ecuador, yo estaba a punto de irme a vivir allí, pero me iba a Vilcabamba, yo me quedo en Vilcabamba a vivir. Todos los centenarios tienen ocupaciones de importancia en esa ciudad, ya sea dando consejos, ya sea instruyendo a los niños, sea en las labores más suaves de labriegos, pero trabajan, no están siendo cuidados, ellos siguen cuidando a la población, por lo tanto tienen una razón de vivir. Entonces, cuando alguien le habla de los 120 años, dice, uy, qué locura. Digo, claro, en España es una locura. Si ya a los 80 años ya te empiezan a decir, se te ha ido la olla, tienes demencia, en el momento que el anciano, el mayor, tiene ideas propias, se vuelve tozudo, tiene criterio, le dicen que se le ha ido la olla. Pero bueno, si yo fuera un joven y me pongo a hacer el gilipollas y dice, cosas de los jóvenes. Pero a mí me dices que tengo demencia. ¿Por qué? Porque no te aguanto. No, eso se te ha ido la olla. No, es que eres idiota. Por eso no te aguanto, no se me ha ido la olla. Entonces, yo veo que en España, no en otros países, ya, no se trata bien al anciano. Consecuencia, que si le dices, ¿quieres vivir 120 años? Dice, déjame. Bastante tengo con aguantar hasta los 85 años. Bueno, pues en la historia investigué un señor muy conocido, digo yo muy conocido, se llamaba Moisés. ¿Os suena? Digo yo. El que tiene las cosas en el arca de la alianza, ¿no? El que tiene los fragmentos de las tablas de la ley. Bueno, es muy difícil saber lo que vivieron los antiguos, porque ellos se regían por los ciclos lunares y tal, pero bueno, al final se ha podido hacer un cálculo exacto y parece ser que Moisés vivió 120 años. Mira qué casualidad. Digo, ya, me he quedado con la cifra. Verás que cuando tenga yo mi casa, mi chalet, cuando me vaya, el chalet se llamará 120 años. Le pondré un rótulo así de grandote. Se llamará, ¿dónde vas? Voy al chalet 120 años. Quiere decir que los 120 años no es una elucubración que dije yo, me suena bonito. Ya tenemos premios Nobel, dos, uno en el año 39, otro en el 2009, y tenemos el señor Moisés que no estaba mal. Bueno, pero ha habido otros. Matusalén. ¿Cuánto vivió Matusalén? Vas a vivir más que Matusalén, te decían. 900 y pico, no, parece ser que he echado el cálculo ahora mismo, como hicieron los cálculos ellos, se hace el cálculo, y creo que 300 y pico años. ¿Te puede parecer imposible? Digo, imposible para nuestra civilización. Y vuelvo a insistir, nuestra civilización europea a la persona mayor le excluye de la sociedad. Tú cállate, que para eso te damos una pensión, aunque sea de 500 euros. Cállate, ¿qué más quieres tú? Y déjanos a nosotros. Aquí en Europa se excluye a los ancianos. De verdad, no lo hagáis vosotros. Vosotros decís, pues yo no voy a excluir a nadie. Que quiera que se excluya a él. Bien, entonces vas a ver en la historia donde los ancianos eran venerados totalmente. ¿Os acordáis de Grecia? Los más sabios eran los que dominaban el parlamento ahí, el senado griego, romano, eran personas ancianas. Y empiezas a coger la historia de Egipto, los grandes países, Arabia, todos esos grandes países, las personas que instruían, que casi dominaban, dirigían el país, eran gente anciana. Ahora mirad aquí nuestro querido Congreso. A ver, creo que el otro día lo miré, creo que había una persona, una de 70 años, digo, entre 300 y pico uno, menos mal, tenemos la excepción, pero el resto tiene entre 40 y 50 y tantos años. Quiere decir que han excluido. Bien, esas son las razones por lo cual la gente en Europa no es longeva. No es porque coma mal ni nada, aunque luego veremos cositas así. Y es la razón. No tienen lo que se llama, ¿cómo se llama en latín? El leitmotiv. No tienen la razón de vivir. No tienen razón. Y digo, no permitáis que vosotros hagan esas cosas. Bien, parece ser, he cogido otros datos, en el 2021 había ya en el mundo que tenían por lo menos 100 años. Y he cogido 621.000 personas. 621.000 personas que habían alcanzado los 100 años de vida en el mundo. No son pocos, ¿eh? Y aumentando.
y aumentando. Y bueno, entonces he cogido por países, los países que más centenarios hay, te llevo una sorpresa, están los dos primeros, y destacan de todos, son Estados Unidos y Japón. Lo de Japón a nadie le asombra, dices que los japoneses son muy suyos, muy bien encerrados en sus islas, y tienen un genio de narices. Bien, pero los norteamericanos, digo, sí, los norteamericanos tienen una ventaja, tienen conciencia de grupo, se llama conciencia de pertenencia a un grupo. Hoy he visto cómo han quemado una bandera en la calle. Eso lo haces en Estados Unidos y te fusilan. Entonces tiene la conciencia del grupo, que puede estar equivocado, puede ser tonto, listo, me da igual, pero ellos tienen conciencia del grupo. Los japoneses tienen conciencia del grupo fuertísima. Hombre, ¿qué puede decir? Que sabe que viven en un grupo poderoso y que deben ayudarse unos a otros. Bien, y de ahí te da porque esos países tienen la mayor cantidad de centenarios. Vamos a ver, ahora vosotros, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo comer? Pues a lo mejor no te digo lo que puedes comer. ¿Por qué no confíais todo en un plato de lentejas? No. El primer factor, lo primero ya creo que lo dijo a la compañera, el primer factor para vivir 120 años es querer vivir 120 años. Y ahí te estrellas con todos. Yo cuando lo digo, déjate. ¡Buah! Si te cuento mi abuelo o mi abuela que vivió 85, 90, 90, cómo murió, que ya ni veía ni nada. Digo, vale. Entonces le preguntas a la gente y dice, yo no quiero vivir. Porque se imagina 100 años y decrepitud. Si yo digo, ¿y por qué tienes que imaginaros decrepitud? Si el cerebro cada día tiene más información, experiencia de vida, a ver, ¿quién sabe mejor sobrevivir? Un adolescente de 12 añitos, ya espigado y tal, o un joven de 30 años. Indudablemente, el adolescente todavía no tiene experiencia de vida suficiente, por lo menos no ha sido independiente, ha vivido a costa de los padres. Y el de 30 años, la mayoría ya son independientes, pues el de 30 años tiene más posibilidades de sobrevivir por experiencia de vida. Y nosotros, que tenemos 1 kilo de años, debemos ser capaces de sobrevivir por experiencia de vida. O sea, primero es querer llegar a vivir 120 años. Algún voluntario que diga, yo también, yo creo que no, porque es igual, ya lo he dicho un montón de veces, no quieren vivirlo. Primero es querer vivir 120 años. Segundo puede ser tener un propósito de vida. Y ahí empiezas a ver, cuando hablas con los amigos, que no hay un propósito de vida. Como mucho hay un propósito de mañana. ¿Y qué vas a hacer? Mañana, pues mira, yo quiero voy a quedar con un amigo, con una amiga, voy a ir a bailar o voy a hacer esto. Digo, bueno, mañana no, y de aquí a 5 años, 5 años, quita, ya veremos, yo no sé si llegaré, vivir. Fíjate, ya no tienen un propósito de vida a largo plazo, no tienen, viven el día de hoy. Porque hubo un señor que se llamó el Castor, ¿no?, que dijo eso del poder de la hora. Mira que vendió libros, pero claro, engañó a la gente, dice, lo importante es vivir la hora, y el mañana no. Digo, bueno, pues vale, y se hizo millonario con ese libro. Hay que tener un propósito de vida, tenéis que decir, ¿y para qué yo tengo que vivir aquí 120 años? Y os diré, para ser útiles. Así como suena, para ser útiles, no para que lo den todo hecho. Segundo, otro requisito, capacidad psicológica para afrontar o adaptarse a la adversidad, a los problemas. Llora menos y soluciona el problema. Si pierdes el tiempo en llorar, en lamentarte el problema, no lo solucionas, porque el cerebro está ofuscado. Serénate, tienes un problema gordo, ya sea de dinero, de salud o de familia. Serénate y tú, esto lo voy a resolver. No, yo he visto que mucha gente mayor, a partir de cierta edad, piden ayuda. Yo no, me va a ayudar mi nieto, mis hijos, que para eso están. Bien, capacidad psicológica de superar la adversidad. Pero bueno, ¿no lo hacéis cuando erais jovencitos ante los problemas o pedíais ayuda siempre? Bien, otra cosa imprescindible, actitud de fe en uno mismo, creer en vosotros. Eso es dificilísimo, porque la sociedad nos dice, anda, bájate de la nube, quítate esas tonterías, pero tú ¿a qué te dedicas? ¿Por qué no te vas a bailar o vas al cine? Déjate de chorrada. Pero yo creo en mí mismo, en mi inteligencia, en mis facultades. Y la gente empieza a no creer en sí mismo, por eso va al psicólogo, al que el psicólogo te diga,
está usted de maravilla, pero pase por caja al salir. Y el otro, ya lo he dicho aquí, el otro requisito es seguir siendo útil a las personas. Pensar que abuelo, aparte de cuidar a los nietos, si es que los hay, porque ahora ya no hay nietos, hay perros. Perritos hay, vas a un edificio y la mitad de la gente ya tiene un perrito y cuando va buscando un niño chiquitito, no queda ninguno. Bueno, ya, yo no sé qué pasa con las parejas, tienen perritos pero no tienen niños. Bien, hay que seguir siendo útil, pero vale. Más cositas. He resaltado aquí en negrita lo que os he dicho al principio. Cuando una persona envejece mal es porque tiene un desarraigo social. Se da cuenta desde que comenzó a envejecer, es desde que se jubiló, la sociedad le ha apartado, no le considera útil, no le considera que sus consejos pueden ser muy útiles. Fijaros, pero ¿qué consejo más útil que el de un anciano? No, considera el único que cuenta es batallitas. ¿Veis? ¿Veis qué desprecio hay a los ancianos? Dice, otro hecho demostrado, las personas que se mantienen activas, y activo no quiere decir solamente en el jolgorio, activas mentalmente, que se involucran. Hombre, en Madrid tenemos una maravilla que son las universidades para mayores, que por un precio ridículo, por el precio que te vale un fin de semana en un hotel, incluso te dan una clase de todo el año, de lo que quieras, biología, antropología, lo que quieras, filosofía, tienen las universidades. Ahora, pensad, ¿cuántos de vuestros amigos mayores están en una universidad siguiendo con el aprendizaje? Rarísimos. Las universidades para mayores están llenas, pero comparado con los 5 millones de madrileños, están vacías. Bien, tenéis que seguir trabajando la mente en actividades complejas. ¿Por qué no estudiáis algo de alguna ciencia? Bueno, astronomía es muy bonita, o si no, astrología, que también nos vale lo mismo. Tenéis que seguir trabajando la mente, esforzándonos. Dice, viven más y mejor los artistas que los técnicos. Y ya tenemos una pista. Son más longevos y con mejor longevidad las personas que se dedican al arte que las personas que se han dedicado a una materia científica, por decirlo así. Las materias científicas producen un desequilibrio con el tiempo muy acelerado comparativamente con las personas que se dedican al arte. ¿Cuántas personas están en la historia porque hasta el último año de su vida se dedicaron o a pintar, a que sí, o a la música, o a componer, o a escribir? Entonces ya estoy dando una sugerencia. ¿Qué os costaría aprender una materia artística en este momento de vuestra vida? Tenéis escuelas por todos los sitios y si no tenéis internet, cualquier materia. ¿Por qué las materias artísticas son diferentes a las materias científicas? La materia artística ya no dependéis de lo que estáis leyendo, que puede estar cierto o no. Dependéis de vosotros. La materia artística que se dedica a la pintura es él y su pintura, él y su carácter. Él se expresa como le da la gana, con su técnica, pero no depende de lo que ha leído en ningún libro. Y quien escribe, lo mismo, y los músicos igual. Afortunadamente la Hacienda de aquí de España dijo que las personas que nos dedicamos a la escritura y a la música podremos seguir recibiendo dinero a pesar de tener una pensión. Yo soy escritor y sigo recibiendo dinero como escritor a pesar de tener una pensión, porque dice, no podemos dejar a todos los escritores abandonados. ¿Y qué pasa con su libro? ¿Los metemos al cubo de basura? Afortunadamente se puede hacer. Os he dado una sugerencia, ser útiles a la sociedad y sobre todo una materia artística, si es que tenéis 1 millón de ellas. ¿Qué más? ¿Qué más? En toda la gente que ha sido muy longeva siempre ves a algún artista o alguien que se ha sido útil. Y luego los psicólogos aportan muchísimo más. Los psicólogos dicen que para tener quitamos el envejecimiento y lo ponemos cumplir años y con cada vez un poquito mejor. Dicen los psicólogos, hay que ser feliz con lo que se tiene y no sufrir por aquello que no se tiene.
Bueno, veis que ese consejo está muy bien. Hay que, dice, hay que tener una ausencia, hay que desterrar dos defectos, el rencor y la envidia. Yo creo que de los dos, el peor es malo porque permanece en el tiempo. Tenéis rencor a las personas que hace 10 años os hicieron daño. Y la gente que tiene rencor a los abuelos, a los padres, que están un poco muertos ya. Pero ¿cómo puedes odiar, yo le decía, a tu padre que ya hace 30 años que murió? Sí, si yo te contara. Digo, todavía hace 30 años que se murió y todavía lo tienes dentro. Mira, a tu padre le importa un pepino. Tu padre en el infierno o en el cielo pasa de ti. Pero tú, corroyendo tu cuerpo por el rencor que le tienes a papá. Bien, es un mal defecto, pero peor es el de la envidia. Porque el rencoroso te da explicaciones de por qué tienes el rencor. Pero ¿habéis visto algún envidioso que le diga, a ti lo que te pasa es que me tienes envidia? ¿Qué dice el envidioso? ¿Yo a ti? ¡Ala! Inmediatamente lo niegan. Todo envidioso, tú lo que pasa es que tienes envidia a esa vecina porque es más guapa que tú y triunfa. ¡Ah, yo he tenido envidia a esa! El envidioso nunca reconoce la envidia, por lo tanto no se le puede quitar. Dice, otro consejo, dicen los psicólogos, hay que ser humilde. ¿Ves? Dentro de tu superioridad, lo que sea, hay que ser humilde, hay que tener empatía. ¿Qué es la empatía? La capacidad de ponerse en el lugar de otro, como dijo el refrán. ¿Quieres saber por qué lloro? Ya, es que no tienes razón, es que lloras sin motivo. ¿Quieres saberlo? Pues mira, ponte mis zapatos y camina por el mismo sendero de mi vida. Ahora me vas a comprender. Eso es la empatía. Porque es muy fácil decir tú de que te quejas. A que lo hemos dicho a mucha gente. Si tienes todo, digo, no tengo todo, pues si no, no me quejaría. ¿Ves? Esto es la empatía y la capacidad de perdonar. Hay una asignatura, que la conocéis, ¿no? El Ho'oponopono, que es mística, donde te dice que el secreto de la felicidad está en la capacidad de perdonar. Fíjate que yo me entusiasmé con el Ho'oponopono porque es admirable. Como te dice, para yo ser feliz toca aprender a perdonar, no a pedir perdón solamente, sino capacidad de perdonar. Bien, ¿qué más? Sobre este proceso de vivir 120 años, ahí con el tiempo vais a encontrar más burlas y críticas que aplausos. Yo viviré 120 años, y estoy cansado de escuchar. Ahora que me va a decir, venga, ya bájate de la nube, que ya estoy harto, ya estoy harto. Bien, encontraréis, si vuestro propósito es vivir 120 años, encontraréis más críticas que aplausos. Pero ahí estáis. Tenaz, digo, tú muérete pasado mañana. Yo suelo decir, bueno, pasado mañana no, la semana que viene. Venga, vale, te doy unos pocos días más. Pero yo voy a vivir 120 años porque lo he decidido yo. ¿Por qué creéis que cumplir 120 años no es una decisión vuestra? Venga, razonármelo. ¿Por qué creéis que no es una decisión del individuo? ¿De quién es? ¿Del presidente? ¿De Hacienda? ¿De los abogados? ¿Del su creador? ¿Qué sé yo? ¿Por qué creéis que la decisión de vivir X años no es una decisión del propio individuo? ¿Pero quién decide sobre nosotros? Ya, y te dice, ya, hombre, pero si te cae una maceta desde el piso de arriba y te rompe la cabeza, pues te mueres a los 80 años. Digo, ¿y si me toca la lotería? Porque a mí me puede tocar la lotería. ¿Por qué tengo que ser como tú me dices? No, a mí de tocar me va a tocar la lotería. Y conoceré el amor de mi vida. Cuando tenga 98 años me volveré a enamorar otra vez. Y será el amor más bonito de todo esto. Yo me imagino ahí los dos así agarraditos de la mano, con 90 años cada uno. ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito! Bien, así que si sois diferentes, pues ¿por qué tenéis que ser iguales a todos? Vamos a los factores biológicos. Hay dos elementos clave para la longevidad a nivel biológico. El primero es el antiguo, que ya lo dije antes, en el año entre el 31 y el 38, un señor descubrió que las personas que morían jóvenes y con dolores tenían carencia de una hormona, que él la aisló en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es la glándula que está encima de los riñones, por eso se llama supra, pues es suprarrenal. Y creyó que solamente la tenían los hombres, y por eso denominó que era un andrógeno. Bueno, era un poco machista, indudablemente.
porque la tenéis vosotras también. Bien, eso viene a razón de una conversación que tenía aquí, ahora nomás llegar. Las mujeres, a partir de los 50 años, en que los estrógenos se vienen abajo, la mujer dice, ¡jo! ¡Oh, vaya! Los estrógenos bajos, pues ahora fíjate. Digo, pero no sabes lo que la naturaleza está haciendo por vosotras. La naturaleza hace que, aunque los estrógenos se bajan, aunque la testosterona se baja en el varón, aumentan los andrógenos suprarrenales, porque ya no es de fecundidad. Ya las mujeres no van a ser fecundas, ya han pasado de eso, y el varón pues puede engendrar, pero ya no es lo mismo. El varón empieza a tener menos testosterona, empieza a tener algunos problemas que eso que tienen, que le llaman la pitopausia, no sé lo que es la pitopausia, no sé, eso que tienen algunos varones. Bien, quiere decir que llega una edad, 50, 50 y tantos años, en que el cuerpo, para protegeros, y sobre todo las mujeres, aumenta la producción de andrógenos suprarrenales. Entre estos andrógenos, ha habido varios, este señor aisló uno que se llamaba dehidroepiandrosterona. Mira qué nombre más grande, dehidroepiandrosterona, que se puede sintetizar como DHEA. DHEA, 4 letras. Digo 4 letras porque la gente va corriendo, después de salir de aquí va corriendo a la Polar, a la farmacia. Quiero comprar pastillas de DHA. ¿La tiene? Sí, sí, sí. Y va al farmacéutico, ¿a qué la tiene? Y no es. Tiene 3 letras la que te da. Te da una cosa que es DHA. Pero yo he dicho 4 letras. DHEA. No son 3. Pero el farmacéutico, no, usted se ha equivocado, porque son 3 letras. Bueno, me ha equivocado el señor Adolfo. Son 4 letras. Eso es la dehidroepiandrosterona. Bien, ese señor descubrió que aquellas personas que vivían, eran longevos, 90 años, y con buena fuerza de carácter y de todo, les hizo las pruebas porque las analizaba en la orina, no tenía que abrir el cuerpo para nada, las miraba en la orina, que se pueden analizar en la orina, y vio que las personas muy longevas y con fuerza, los deportistas, que seguían siendo haciendo deporte a muy altas edades, mientras otros caían, él seguía haciendo deporte, tenían unos niveles muy altos de DHEA. Claro, empezó a investigar, la empezó a utilizar, porque la aisló y pudo utilizarla, y le llamó la hormona de la eterna juventud. Y con eso ya, y ganó un premio Nobel. Pensar que un premio Nobel no se le da entre amigos, le da un comité de gente experta que analiza todo, y si le da un premio Nobel por el descubrimiento de la hormona de la eterna juventud, será por algo. ¿Alguien la está tomando? ¿Quiere decir, el médico se la ha recetado? En la farmacia os ha dicho, estoy un poquitín con depresión, ¿qué me da usted ya? Como tengo 60 años, ¿algún farmacéutico la ha dado? No, es que ni la tiene. Es que ni la tiene. El único que conoce esa hormona son los endocrinos. Pero ahora ya para criticar, alguna analítica que os han hecho recientemente, ¿han mirado los niveles de DHEA? Para mirar por qué tenéis ese estado tan de decaimiento. No lo miran. Un descubrimiento, objeto de un premio Nobel, aquí está olvidado en la historia. Bueno, que quiera que lo compre. Y bueno, decía que mejoraba la osteoporosis. No, mejoraba, no, la curaba, especialmente en mujeres. La mujer, a los 50 años, cuando los estrógenos bajan y suben los andrógenos, empieza a cambiar. Pero empieza a cambiar para bien. La mujer a partir de 50 años se empieza a ser más fuerte. La gente piensa que tiene mal carácter. No, ahora tiene carácter, ahora se atreve a todo, ahora se atreve a plantar cara o a ir aquí, ya no va pidiendo ayuda y sabe lo que quiere en la vida. ¿Serán los niveles de esta hormona, de esta androsterona? ¿Puede ser? Pues puede ser, porque la naturaleza la compensa. Y en el varón, cuando la testosterona baja, bueno, a lo mejor nos causa un poquitín de complejos, ¿no? Pero nos sube los andrógenos. Por eso veréis a muchas personas con 70 y 80 años, deportistas, que dan envidia. No señalo a nadie, pero que dan envidia de cómo están. ¿Ves? 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 Porque sus niveles de andrógenos están altos. Bien, se comprobó que ayudaba en la depresión. Bueno, ¿qué psiquiatra manda para la depresión esta hormona? Que ayudaba a reducir el peso. Aumentaba la densidad muscular, el músculo se hacía poderoso, pero el peso bajaba.
Globalmente el peso bajaba, pero mejoraban los músculos. Bien, o sea que, ¿qué ha quedado de esta hormona? Pues una anécdota, yo reconozco que yo lo tomo. Bueno, aquí he puesto yo cosas de el insomnio, dificultades de concentración, memoria, al síndrome de Sjögren. ¿Sabes lo que es el síndrome de Sjögren, no? Esto que el ojo seco, mira que es normal, ¿eh? Pues obedece a eso. El ojo seco obedece a lo mismo. Bueno, aquí lo tenemos. ¿Y qué más descubrió la medicina? Descubrió que los telómeros, que es la capa, ya lo he explicado varias veces, pero lo explico para que no hagas. Un cromosoma en forma de X, tiene en forma de X casi todos, otros en forma de Y, pero bueno, normalmente en forma de X. Pero el cromosoma, cuando la célula se duplica, tiene que duplicarse también, es un proceso muy largo, se rompe por el centrómero, bueno, total, que se tiene que duplicar. Y tiene dos hebras al final de las cadenas de ADN, tiene dos hebritas. Esas dos hebras son las que van a hacer que te puedas duplicar, que las células se dupliquen sin errores. Para que se dupliquen sin errores tiene que haber una protección que se llama telómero. Si no tienes telómero, cuando se duplica la célula se duplica con errores. Ya tenemos un envejecimiento, pero atroz. Envejecimiento físico, psicológico, porque la célula cada vez que se duplica, y se duplican todos los días, por cientos y cientos, se van duplicando ya por errores, porque falta el telómero, que la debía proteger. Bien, ganaron el premio Nobel de Medicina, esos señores que hablaron de los 120 años de supervivencia, y llegó la medicina y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No han encontrado todavía ningún medicamento que sea capaz de restaurar un telómero. Ni uno. Si no, os desafío a ir a la farmacia, al farmacéutico. Oye, ¿tienes algo para los telómeros? Pues espérate que se entere de lo que estáis hablando. Pero sería curioso, ¿eh? Que el hombre estudió biología, tiene que saber algo. Ah, sí, pero bueno, ¿tienes algo para los telómeros? Bueno, es verdad, no hay ningún medicamento, pero sí hay plantas medicinales. Las mismas plantas medicinales que se llevan utilizando durante toda la vida para la gente muy longeva, empezaron a investigar la gente longeva qué plantas tomaba. Porque a lo mejor el secreto, si encontraron una planta que es el astrágalo, igual que el hueso, pero es una planta, es un astrágalo, descubrieron que los brahmanes y otra gente muy longeva y muy sabia tomaban esa planta que es el astrágalo. Bien, el astrágalo es una de las plantas que se utilizan para la longevidad, para los telómeros. El astrágalo y una bebida, ¿quién la sabe? Que vale en los bares 1,50. Venga, no digáis que no la tomáis todos los días, 2 o 3. Té verde. ¿Es té verde? ¿De verdad? Es que a que da pena decir, mira, yo no sé, Adolfo, si eso que estás diciendo tú es exagerado, es cierto. Pero si me estás hablando que el té verde prolonga los telómeros y yo voy a ser cada día más joven y más guapo, seré tonto si no lo utilizo. Pues no lo utilizan. No, nada, prefieren tomarse una manzanilla y... La madre de Dios. Mira, la manzanilla dulce que cuando me ponga a hablar mal de ella no voy a parar. Digo, por si la tomáis, ¿vale? Pero ¿qué os costaría tomar té verde? Bueno, luego se ha investigado que aparte del astrágalo, el té verde, estaba una especie de la cocina que es un milagro. ¿Quién de aquí no tiene en su cocina cúrcuma? Pues hay gente que lo tiene. ¿Cómo es posible que puedas cocinar y no tener cúrcuma en tu cocina? Para echar un poquito, o como quieras, o comprarla. Pues no la tienen. Bueno, se ha descubierto que la cúrcuma es otro de los elementos que contribuyen a alargar la vida. Pues cuando alguien no la tiene y tú, pues no me extraña que cada día estás hecho un no solo, qué mal te veo. Vale, la medicina química, como no encontró nada para los telómeros ni para esa hormona, se le ocurrió una cosa que os diré, prudencia. Porque descubrió que las personas que tenían diabetes 2, ¿os suena esa enfermedad? Esa que tiene alguien por ahí, bueno, ya el 50% de los mayores, ¿eh? ¿Cómo puede ser que tengan el 50%? ¿Qué están haciendo? Es que lo tengan 5 despistados me parece muy lógico, pero la mitad de los mayores que tengan diabetes 2 empiezan a decir, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues como les van a dar, bueno, insulina es otra cosa, metformina, ¿os suena metformina? Si tenéis diabetes 2, veréis que la metformina es el pan nuestro de cada día. Bueno, se comprobó
que las mujeres, mira, los varones no, que tomaban metformina toda la vida, todos los años, porque no podían dejar de tomarla porque la diabetes 2 todavía no la curan, ya la curarán mañana. Que tomaban metformina empezaban a rejuvenecer la cara. Claro, cuando los médicos empiezan a ver que esa señorita, vengo a la receta de tal, o el farmacéutico, o sea, vengo a reponer la metformina, y veía que esa mujer, para ya no pasaban los años, cada día un poquito más guapa, no se le caía el pelo, el pechito en su sitio, y empezaron a ver, y tenía una relación directa con el consumo de metformina. Bueno, la quieren, yo no sé si lo conseguirá, publicitar como rejuvenecedora. No sé si se lo permitirá Sanidad, porque eso de tomar un antidiabético para rejuvenecer el cutis puede crear problemas, ¿a que sí? Pero que sepáis, si tomáis metformina, bueno, que tiene la parte buena. Otra cosa que ha descubierto la medicina, envejece más y peor quien come mucho que quien come poco. ¿A que eso ya casi está admitido? El que come poco envejece mejor y va a ser más longevo y menos enfermedad que el que come mucho. Y comer mucho, comer muchísimo es hacer 5 comidas al día. Desayuno, mediodía, comida, merienda, cena, 5 veces. ¿Cómo es posible que alguien coma 5 veces al día? Yo le dije a uno, ¿y cuándo das descanso a tu páncreas? ¿Cuándo das descanso a tu estómago? No, hay que dar, bueno. Se comprobó que aquellas personas que hacían ayuno intermitente, ¿sabes cómo son? Que los fines de semana no comen, y empezaban a estar mejor. O sea que la restricción calórica no superior, agarraros, a 1600 calorías, rejuvenece y prolonga la vida y nos da menos enfermedad. Así que no penséis que el secreto está en comer mucho. Pero bueno, haced lo que queráis. Esas cifras que se decían, hay que tomar, ¿cuántas? 2500 calorías, 2600. Eso es para vendernos comida. Así que ya sabéis, ¿queréis cada día estar un poquito mejor? Comer, y sobre todo, la cena prohibida. Si hay alguna comida que podéis quitar ya, en la cena. Hay una razón médica. Si coméis a la hora de cenar y a la horita después de terminar, a las 12 os acostáis, la digestión se va a hacer. Pero como estamos quietos, la digestión no va a hacerse en 3 horas, va a tardar 5 horas porque estamos dormiditos. En esas 5 horas, la energía que tiene el cuerpo se destina, la energía, a hacer el metabolismo de la digestión. Esa energía debía utilizarse para reconstruir el cuerpo que se ha gastado durante el día. Pues no, tiene que dedicarse a hacer la digestión. Total, que las horas del sueño, que son las horas de reconstruir los tejidos gastados, se utilizan para hacer la digestión de la comida. ¿Habéis visto por qué la cena es un veneno? Pero bueno. ¿Qué más? Bueno, ahora he cogido otras, sirtuina, rapamicina. Yo creo que dentro de poco estará en las farmacias y todo el mundo a tomarlas. La célula madre, habéis oído hablar de ellas, ¿no? Pues ya tenemos ahí. No os digo yo los problemas que tiene, porque los he puesto aquí, pero hoy no quiero asustaros. Bien, he puesto, mira, he nombrado el ayuno. El ayuno es un método buenísimo de rejuvenecimiento y de eliminación de muchas enfermedades. En los ayunos, el ayuno intermitente es sencillo, es decir, vale, este fin de semana, nada, infusiones y punto y final. Y no pasa nada. Y de verdad, yo la gente que conozco que hacen que todo el fin de semana que va, llegan al lunes y están petóricos. No les pasa. Haced la prueba el sábado. Que la prueba ya la hemos hecho. Yo estoy evitando cenar 3 días a la semana y eso es un sacrificio enorme. No, que va. Bien, más cositas, hacedme más preguntas. Porque hay una manera de comprobar cómo tenéis, si vuestra cabeza os va a permitir vivir 120 años, o mejor ya que abandonéis la batalla. Porque si el cerebro no funciona, pensar en esto, el cuerpo no puede funcionar. ¿Eso lo entendéis? Si el cerebro es la parte de nuestro cuerpo que organiza toda la parte biológica, toda, pero toda, si el cerebro está mal, ¿cómo le vais a pedir que sea tan sabio de organizar mi cuerpo? No puede. Entonces, hay lo que se llaman los marcadores cognitivos, que son las señales cognitivas que nos indican que esto lo podemos ya
tirar. No, luego si queréis os digo cosas. ¿Qué hierba es la? Vamos, que no se puede dejar de tomar para la mente. Es una, ¿cómo diría yo? Una insensatez no tomar esa hierba. ¿Qué hierba es la clave para la mente? Venga. Mira, es que nadie la sabe. ¿Por qué no la tomáis? Otra vez el té verde, ¿no? Lo he dicho 500 millones de veces. La hierba que os impedirá tener desequilibrios neurológicos, demencias y pérdida de facultades, solamente hay una. Y no lo digo en broma. O sea que no las tomáis. Ay, qué decepción. La Bacopa. ¿La qué? Mira, ni siquiera sabe el nombre. Bacopa. Va como Barcelona, que ahora está de moda. Bacopa. Bacopa es la hierba que tomaban y que siguen tomando los brahmanes en India. Y los brahmanes no eran tontos, eran listos y longevos. ¿Y eso dónde se vende? En cualquier herbolario que se precie. Vale. La Bacopa no hace daño en absoluto, solamente produce beneficios. ¿Entendéis? Digo, ¿ves que por qué? Por una inversión, ¿cuánto puede costar la Bacopa? 12 euros. Y os va a durar para 2 meses. Eso es una inversión. Sí, pero eso ¿cómo sabemos? ¿Cómo se sabe? Pues aquí Venimos estoy yo. aquí, ya. Pues ahora como yo, Bienvenido. que llevo dando esas charlas desde que era niño. De verdad, ya tenemos, os he dicho, el astrágalo para los telómeros, ya os he dicho 2, ¿eh? He dicho la Bacopa para la mente y la DHA para todo el organismo, el resto, hormonas y todo. Ya os he dicho 3 elementos clave. Pero ahora vamos a ver. Marcador cognitivo que diga que algo va mal en nosotros. Tenéis, os han despedido del trabajo con jubilación anticipada. Mala señal, ¿eh? Porque estorbáis en el trabajo, sois muy lentos, no os adaptáis y la jubilación anticipada, alégrese usted, jubilación anticipada, pero oiga señor, si tengo 50 años, hombre, alégrese, fíjese, le pagamos hasta los 65 y luego la seguridad social y tiene usted todo el día libre y había que llegar a casa y decir, me han echado por torpe. Si fuera útil no te echan. Y la jubilación anticipada es una señal de que han visto algo. Es la incapacidad para seguir trabajando lo que estabas trabajando hasta ayer. Empiezas a ser el torpe en la empresa, el que más se equivoca en la empresa, el que más fallas tiene por ir al médico de toda la empresa. Y empiezas a decir, hostia, ya empiezo a ver que esto está disminuyendo. Si empiezas así, mala señal. Bien. Incapacidad para trabajar. Es lo que habitualmente estáis trabajando. Os encontráis que sois torpes. Pero hay otra cosa que es muy significativa. Incapacidad para cuidarse a sí mismo. A ver, no hace falta que levanten la mano. ¿No conocéis ancianos que no son capaces ni de vestirse con esmero y coger la camisa? Ya no digo coger y plancharla, que sería lo suyo. ¿Cuántos ancianos que conocéis ya no se atreven a planchar porque van a quemar todo y van a armar el circo? Hablo de planchar, tampoco es una labor tan complicada. Son incapaces de meter la ropa en la lavadora, cogerla, colgarla y luego plancharla y luego ponérsela bien. No así. ¿Pero has visto cómo ha sido? No, ¿qué me pasa? Joder, anda, ven acá, que tiene que venir alguien y te lo pone aquí. A ver, déjame que te vea. A ver, ¿te has subido a la cremallera? ¿Qué cremallera? ¡Jo! Ya está, y te la tienen que subir. Esa incapacidad de cuidarse a sí mismo nos debe hacer reflexionar de que algo falla. Ya no digo las señoras y caballeros que van al parque con el brazo de una señorita, porque solo no se atreven a ir. Eso ya indica el deterioro cognitivo y físico que tiene. Eso es evitable, de verdad. Eso no es una ley de vida que nos va a tocar a todos. No nos va a tocar, a mí no me va a tocar, eso lo tengo claro, ¿vale? Y a vosotros tampoco, porque habéis venido aquí solos, a que habéis venido solos, a que habéis sido capaces de pulsar el botón del ascensor, y habéis sido, eso es buena señal. No habéis dicho, oye, voy a ir al centro asturiano a escuchar a un pesado, ¿me acompañas? No, habéis venido aquí sin necesidad de nadie. Bien, incapacidad para lavarse, eso ya es el colmo. Y cuando hablo de lavarse, hablo del culete. Oye, de verdad, hombre, cortarse las uñas a lo mejor ya, es que no llego, vale, luego vais a podólogo.
Pero incapacidad para lavarse. ¿Cuánta gente conocéis mayor que son incapaces de lavarse? Así, eso indica el deterioro. Es otro síntoma en la velocidad a la que procesáis lo que os están contando. Yo os estoy contando hoy varias cosas para ser longevas, varios sistemas, por qué la gente envejece mal, por qué hay que vivir 120 años. Cuando marchéis de aquí y llegáis a casa y alguien os pregunte ¿dónde has ido? A una conferencia. Qué pesado, me he quedado a dormir. No, bueno, puede ser. Quiere decir, tratar de recordar qué era la esencia de la conversación, de lo que yo os he dicho. ¿La habéis asimilado? ¿Habéis interiorizado las partes más importantes para vosotros? Es decir, lo que no se me olvida es esto. Esto que me ha dicho para disfunción eréctil, esto lo he apuntado de todo. Pero hay gente que te mira, y lo digo yo, y no me escucha nadie porque yo soy profesor, y cuando veo a los alumnos digo, me está mirando, no se está enterando de nada. Es que de nada. Pero no puedo hacer nada, me mira. Ya una vez me cabreo, digo, sí, tú, el de la tercera fila, sí, el de la izquierda. Yo, sí, tú, digo, ¿me puedes repetir lo que he dicho? Bueno, verás, es que estaba en otra cosa. No se ha enterado nada. Así. Ni siquiera es capaz de analizar lo que estás escuchando, decir, me cojo lo que me interesa, lo demás, pues nada. Bueno, no lo hagáis. La dificultad en haceros entender. ¿Quién de vosotros ha dicho alguna vez? No te entiendo, ¿eh? No, pues no te entiendo. Explícate mejor. Pues ya hablo muy claro. En la capacidad de haceros entender, de decir, bueno, yo sé lo que estoy diciendo, yo me explico. No, tú no te explicas, tú estás divagando con el lenguaje y no hay manera de entenderte. Me lo quieres explicar para que yo te pueda entender. Hay gente que no sabe explicarse. Cuéntame qué es un baile de salón, por ejemplo. Entonces, si te lo pregunto a ti, tú me tienes que explicar con detallitos. Es un lugar donde la gente de cierta edad va allí, muy guapa, muy elegante. ¿Ves? Eso es una forma de explicarlo bien. Pero si tú me dices, es un sitio que lo paso guay. No me puedes dar detalles, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? No sabe explicarse. Cuando alguien nos pregunta algo sobre vuestra vida, nuestro pensamiento, que seáis capaces de explicaros y de haceros entender. ¿Qué es más importante, hacerse entender o entender al que habla? Las dos cosas, pues creo que las dos cosas, porque si un conferenciante no es capaz de hacerse entender, que se dedica a otra cosa. Bueno, los profesores, como tienen sueldo fijo, no le van a echar. Le echan la culpa a los estudiantes. Yo en una conferencia que di, la Carlos III, hablé de la pérdida de memoria y pensaban que iba a hablar de la pérdida de memoria para los estudiantes. Digo, no, la pérdida de memoria de los profesores. Se quedaron así. Digo, es que como los profesores pierden la memoria, pobres estudiantes. Eso sí que no tienen crudo ahora. Que el estudiante pierde la memoria, bueno, pues lo apunta, se coge el móvil, lo graba, lo que sea. Pero vosotros, pensaron que iba a hablar para los estudiantes, no. Bueno, el idioma de las personas mayores cada vez empieza a ser más cortito. Dicen que habitualmente utilizamos 2.500, 3.000 palabras en nuestro léxico. El mayor no pasa de 500. No pasa de 500. ¿Qué empieza a hacer con el lenguaje? El lenguaje latino es precioso, que no son capaces de utilizarlo, no utilizan los términos adecuados. ¿Es una falta de costumbre o es que la mente se atrofia? Venga, decidme algo, yo que sé qué os pasa a vosotras. Bien, y hay una cosa muy importante, pues los marcadores cognitivos. La persona mayor debe ser muy selectivo en aquello que le sirve a él, que le es útil. Y aquello que es estúpido, por ejemplo, no es lo mismo escuchar las noticias en Telecinco, que en el canal 24 horas. Bueno, hay una pequeña diferencia, ¿no? Bueno, vale. Quiere decir, en uno te van a manipular, te van a engañar, te van a exagerar, mientras en otro van a ser más, tratan de ser imparciales. Pues, tanto cuesta enterarse de decir, vaya chorrada que me están contando. ¿Y pensarán que yo les voy a creer? No, la gente no se cuestiona, cree que lo que dice la televisión es cierto. No hay tu tía, digo, no tiene por qué ser cierto.
Eso es lo que quieren, que haya audiencia para vender. Bueno, pues esto iba a ser, pero iba a terminar, pero solamente os voy a resumir, ya que queréis. La gente dice, bueno, déjate rollos y dime qué pastilla puedo tomar. Ya os he dicho el astrágalo, he dicho el astrágalo, y la bacopa, imprescindible. Es que si no, el cuerpo a veces no puede con tanto. Pero también la hormona DHA, ese es un problema encontrarla, yo lo encuentro. Pero yo lo encuentro a través de internet, pum pum pum, pongo DHA y me la traen a casa. Como es un D-E-H-A. DH, D, Dinamarca, D de Dinamarca. H, Huelva por lo menos. H de Huelva. ¿E de dónde? Ahora, De España, chica. DHEA, y A de Asturias, ¿de dónde va a ser, hombre? Que tiene la A de privilegio Asturias, va a ser el sector asturiano. DHA, 4 letras. Cuando algún genio de farmacia herbolaria os quiera vender la de las 3 letras, es un inculto. Y se merece que le digáis adiós. ¿Vale? Pero os voy a decir más cositas. Me preocupan mucho las chicas cuando gastáis cremas de belleza. Bueno, parece ser que la ciencia comprobada se admite que ciertas cremas pueden hacer algo. Las cremas que tienen retinol sí pueden ser eficaces. Retinol es una forma preliminar de la vitamina A y sí puede ser eficaz por vía externa. La aplicáis aquí y como es un elemento liposoluble, sí puede absorberse y llegar a la dermis. O sea, ahí no tiráis mucho el dinero. Retinol para esas arruguitas que tienen las chicas de la calle, vosotros aquí que vais. Vale. ¿Qué más? Como crema, muy bonita. Plantas medicinales, voy a nombraros una para chicas. Chicas, si queréis regalar a vuestra novia, se la podéis regalar. Se llama Dong Quai. Dong, como Dong, pero terminado en G. Dong, y luego separado Quai con Q, U. Esta es una hierba china que pertenece a lo tradicional de... hombre, hay que reconocer que la mujer china se conserva muy bien hasta muy altas edades, de bladilla y la piel, pues a lo mejor depende de muchas cosas. Bueno, pues ahí tiene el Dong Quai en toda China y es casi gratuita, ahí la tienen, ¿no? Dong Quai os va a mejorar la piel, la mente y sobre todo os va a dar alegría de vivir porque es un antidepresivo. Os va a tener ganas de moveros, de hacer cositas, la piel va a mejorar. ¿Qué más será? No sube la tensión ni la baja, no altera la tensión. Y es una de las hierbas de longevidad, sacadas de la medicina tradicional china. Dong Quai, pero se vende en España. ¿Es otra hierba? Sí, pero la compráis en pastillas, todo, porque vais a comprar hierba, que es más complicado. Y para los caballeros, a ver qué me saco de aquí. Bueno, una que pica mucho. Es que pica, no, la ortiga verde. La ortiga verde es una maravilla de la naturaleza para caballeros. Para caballeros, ¿para qué les va a servir? Entre otras cosas, para eso que le llaman próstata, que cuando empieza a dar guerra de noche, otra vez, pues es que no me vas a dejar otra, sí, que te haga ya, que sí, ortiga verde, pero también nos vuelve un pelín más viriles, bueno, que nunca nos estorba ser un poquitín más machos, y nos ayuda a que nuestro sistema óseo esté bien, nunca o casi nunca tenga artrosis ni osteoporosis. La ortiga verde, pues ya tenéis, o la cogéis en el campo se puede coger con guantes y escaldarla en agua caliente, se quita ya la ortiga, los pelillos veis que se caen, y entonces ya se puede comer en ensalada. ¿Que no? Pues la compráis en pastillas. ¿Tienes pastilla de ortiga verde? Sí, tengo esta, ¿cuál quieres? Esta para caballeros, y he puesto otra para caballeros, una cosa muy bonita, el polen de las abejas. El polen de las abejas es un producto para caballeros. ¿Por qué? Porque el polen es una semilla germinativa. A través del polen se germinan las flores, ¿no? Bien, pues como es una semilla germinativa, en el varón también va a actuar, tanto en la parte reproductora, los espermatozoides que se vuelven locos de alegría, en el testículo, que en vez de bajarse ya al suelo empieza a subir, y luego al varón le va a ayudar al crecimiento del pelo,
a la mente y a la piel. O sea que el polen es un producto natural, es un alimento prácticamente adecuado para los varones. Y lo puedes tomar toda la vida. El polen, un poquitín de ortiga verde, y no sé, tengo una lista enorme aquí de cosas, pero no os quiero decir, ya por otro día más. Pues nada, si me hacéis alguna pregunta diré... Bacopa, ¿os acordáis de la Bacopa? Pues os acordáis. Venga, alguna pregunta lo dejamos. El café verde. ¿Eh? El café verde. ¿El café verde o el té? No, el café. El café verde no lo conozco. No sé Y si... luego esta tribu que ha dicho de los Vilcayas, ¿es una tribu o ellos qué toman? ¿Qué toman? ¿Pero qué tribu? Los Vilcayas. No lo sé, no tengo ese dato. Pero dímelo. ¿Qué dato has mirado allí? No, sí, lo has comentado. Lo has comentado en... ¿Vilcabamba? Sí, Vilcabamba, es. ¿Y? En Ecuador. ¿En Ecuador? ¿Y qué toman allí? No, No tienen ninguna hierba especial. Tienen la hierba luisa y poco más. O sea, hierbas del lugar. Pero no consideran que el secreto de la eterna juventud está en ninguna hierba concreta. Vilcabamba, el secreto, yo hablé con el alcalde y todo, porque me iba a ir a vivir. El secreto de ahí es que las personas mayores no son inútiles, son útiles a la sociedad. No son parásitos que están cuidados, y son útiles hasta el día que se mueren, y nadie les desprecia. Entonces, dice que el secreto está de que sean tan longevos, y bueno, la alimentación, que no toman carne. Pero bueno, eso ya lo sabéis, que la carne no la deberíamos tomar, ¿lo he dicho ya? No. Era por no amargaros la cena de hoy. Ya os he dicho. Pero no lo toméis en cuenta. Pero yo no como carne y ya está, no me pasa nada. Yo necesitaría saber, porque yo llevo casi 5 años sabiendo que no debemos tomar nada a partir de las 5 de la tarde. Hace muchos años que yo lo sé. Es muy difícil. Hay que hacer mucho sacrificio. Hay que hacer mucho cambio de vida. ¿No hay algo que se pueda mejorar en eso? O sea, o solo es cuestión de mente. Bueno, y... te permito una hoja de lechuga. Y digo una hoja. Mira, un té y a las 7 de la Bueno, tarde otro té. vale, Y a una las hoja y 8 el de té la noche verde. otro té. Y el té verde. Una hoja, pero una hoja, ¿eh? No acompañada, solita. Pues vaya una. Y el té verde. Y te pones una película de esas bonitas Sí, de amor y lujo, pues te va a quedar dormida. Efectivamente, tienes mucha razón en muchísimas cosas o en casi todo. Yo tengo un amigo de 93 años que yo lo admiro porque tiene una longevidad que va muy bien. Y le digo, bueno, dime algún ejemplo. Dice, mira, primero que como poquísimo. Vale, ¿ves? Y segundo, está empeñado en llevarle al alcalde y a la comunidad y a los socialistas que hay que poner a trabajar a los parados. Y no veas cómo trabaja, no le hacen ni caso, porque eso es algo que no quieren poner los socialistas o los gobiernos. Pero el RQR se ha buscado un abogado, lo ha llevado al ayuntamiento, lo ha llevado al concejal de no sé qué, a no sé cuántos. Y es increíble, con 93 años está creyendo que lo va a conseguir. Yo veo aquí a casi todos, bueno, a todos muy guapos. Digo, tenéis que contarnos cada uno vuestro secreto. Contaros el tuyo. Yo le digo que... Yo le veo igual siempre, ¿eh? Yo digo, ¿qué hace este hombre? Tiene más secretos que yo. La mujer que lo cuida mucho. Que no cena. ¿Sí? Hombre, Ay. hombre. Claro, por lo mismo demasiado, por eso está así. Bueno. Pero cena o no cena. Voy a ver si pongo un letrero. Sí cena, sí cena. Claro. Voy a poner un letrero yo. Necesito una mujer que me mime mucho. A ver si tengo suerte. Yo le digo que el digestivo a mí me ha dicho que acostarse sin no cenar nada es tan malo para los jugos gástricos, sobre todo por los jugos gástricos que se suben en la garganta y a mí me queman. Es que no se puede acostar uno. 2 horas antes de acostarse tienes que haber comido algo. Porque el estómago necesita digerir, funcionamiento. Los ácidos te queman. El reflujo no tiene por qué darse en una persona sana, eso está claro, ¿no? Te puedes acostar y a mí no me llega el reflujo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mi esfínter inferior cierra, porque es su misión, para eso le pago, para que se cierre. Pero si tenemos una persona que sí tiene un reflujo, porque el esfínter no le funciona, la solución que tiene, tan gratuita, es que no sé por qué no se hace. No vale ninguna medicación ni vale nada. Lo único que tienes que mantener el tórax
así. El cuerpo así y el tórax así, de tal manera que cuando los ácidos, como dice Jesús, del estómago, los ácidos del estómago se segregan en cantidad cuando hay algo, pero cuando no hay comida no hay tantos ácidos, así muy poco. Pero para eso tienes que estar 2 horas antes de irte a la cama, tienes que haber dejado de comer. El remedio te lo he puesto, a partir de ahora... Aparte de agüita, no, y duermes así. Así. Y te descolgo, y a mí me desahogó los cervicales. Pero hombre, póntelo bien. Si es muy fácil, te meten en camas en el Corte Inglés esa que te deja la cabecita fenomenal. No, así. Una cervicales cuando están destrozadas, olvídate que necesitas... Ay. Mucho pesimismo. Entonces, no, 3 almohadas. Bueno, y la cabeza me la cuelgo. El reflujo, tienes razón, cuídalo porque es muy peligroso. Pero se corrige simplemente con esto. Simplemente. Ni medicación ni nada. Simplemente con esto. Entonces, pero tenemos que explicar para qué vale el estómago, pero ahora no podemos, no nos da tiempo. ¿Alguna pregunta más? Sí, para dormir hacia la izquierda o hacia la derecha. Pues dicen que presionando el corazón, pues como que no. Hombre, realmente el corazón necesita su sitio para expandirse, para latir. En el lado izquierdo a lo mejor no, pero yo diré que llega un momento en la vida que no somos niños. Ponte como te dé la gana, Te puedes poner en la posición fetal, que dicen que es una maravilla, pero hay otros que se ponen así y roncan. ¡Wow! No existe un remedio para dormir. Lo que sí existe para el reflujo, el tórax tiene que estar, lo mismo que la insuficiencia venosa requiere otro tipo de dormir. Las piernas tienen que estar colocadas hacia arriba. Entonces así y así. Claro. Pero si no pasa nada, no pasa nada. Yo en mi casa duermo, yo tengo una almohada debajo del colchón para elevar así y duermo de maravilla. Si yo tengo el libro debajo de la cama y que duermo, posición fetal, porque las piernas no me gustan estar tan arriba y te encoges y duermes en posición fetal. Pero esa está exagerada, un poquito solo. ¿Alguna? Pues yo voy a poner en práctica el comer menos. ¿Sabéis? Porque es muy sano para la cesta de la compra. Vaya, Sí. Así es. Bueno, pues, Perdona, jovencitos. en ese gobierno del cerebro para todo el cuerpo, ¿qué función tiene la tiroides? Vamos a ver. Si la tiroides es una glándula que le afecta mucho el paso del tiempo. Más a las chicas que a los chicos. Y el problema que, como la tiroides regula el metabolismo, si la tiroides no está bien, el metabolismo también es muy lento. Y el metabolismo va a intervenir no solamente en el recambio, en la utilización de los alimentos, la digestión, va a intervenir también en la capacidad cognitiva. Y cuando el metabolismo disminuye, la persona va a engordar, va a tener diabetes, obviamente, pero también las habilidades cognitivas van a ir más lentas, se encuentra torpe. No sé qué me pasa, yo tardo mucho en entender las cosas, se me olvida todo, porque el metabolismo se ha hecho lento. Hay un remedio, donde lo estuve hablando ahora, sí, esta mañana, estoy recomendando tomar sal integral, pero integral es integral, no la sal guarra que nos vende por ahí, la sal marina, porque tiene yodo. No he dicho la sal yodada es un invento pernicioso. Hablo de la sal integral, que entre otros elementos tiene el yodo. Y hablé diciendo que el yodo va a contribuir en que no se ponga el metabolismo tan lento con el paso de los años. Que la glándula tiroidea siga funcionando, fabricando, la T3, la triyodotironina, y necesita el yodo. O sea, ¿qué os puedo decir para el metabolismo? Que le deis más yodo a la alimentación. ¿Dónde está el yodo? Aparte de la sal marina. Las algas. Algas marinas. En las algas. Productos del mar. Las algas son el primer lugar. ¿Quién hace como los japoneses, por eso están tan longevos, de utilizar las algas todos los días? ¿Quién lo hace? No. La gente que va una vez a cada 2 o 3 meses. Pero comprar algas, y sobre todo no toméis crucíferas. Crucíferas, lombarda, coliflor, coles, toda esa familia no se pueden tomar porque hacen que el metabolismo se vuelva más lento. Porque dificultan la absorción del yodo.
dificultan la función tiroidea. O sea, las crucíferas son una maravilla, salvo que tengas un momento en tu vida que tu metabolismo se está yendo abajo. Pues crucíferas prohibido. Hablo de toda familia, coles, lombardas, coliflor, toda esa familia, no deberíais tomarla si vuestro problema es el metabolismo. Y añadir yodo a la alimentación. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Y el magnesio? El magnesio está hipervalorado. Todo el mundo que tiene algún problema toma magnesio. Está exageradamente valorado. El magnesio es el antagonista del calcio. Y dicho antagonista, se llevan a matar. Hacen funciones opuestas. Si tomáis mucho magnesio, desequilibráis el calcio. Y si tomáis mucho calcio, donde sea, en los lácteos o en preparados farmacéuticos, desequilibráis el magnesio. Magnesio es el mineral que contribuye a relajar el músculo y el calcio a contraerlo, pero deben ponerse de acuerdo. Tomar mucho magnesio, menos mal que se elimina, un 90% se elimina, puede desequilibrar el metabolismo del calcio. Hablo mucho magnesio. Está hipervalorado. ¿Más? ¿Ya? Pues ya, nos vamos. Gracias. Gracias. Gracias.